a explicar un juego, ¿vale? Se llama Maple Story, gente. Como podéis observar. Este es el actual evento que hay, que no me gusta mucho. Estos son los diferentes channels. No se juegan estos realmente, el bueno para jugar este. Los pros se meten en el 2, no sé por qué, en el channel 2, pero bueno. Aquí mi alianza se mete en el channel 2. Aquí tiene una serie de espacios donde crear personajes. ¿Vale? Aquí puedes crear diferentes personajes. Tía que tal, usa poderes mágicos chinos, un arquero rúnico, este tío que es como una especie de emo vengador, así en plan, ¿sabes que este tío es un calculín intelectual, ¿sabes? Un iluminado, este tío es una tía que usa cadenas para pegar, pues usa poderes de guerrero, tiene un dragón, el que yo uso es una especie de guerrero en plan arquero élfico que tira flechas. Este juega las cartas más, ¿eh? Este mitad luz, mitad oscuridad, este Shaman King, diferentes tipos, ¿vale? Esto básicamente es pirata, un guerrero, arquero, mago y asesino, y tief, ¿vale? Ladrón, ¿vale? Guerrero, resistencia, que son tíos que usan mecánicos, un par de emos aquí, una especie de robot que tal, tiene poderes robóticos, más de lo mismo como antes, ¿vale? Pirata, mago, guerrero, tal. Estos eran los iniciales, los exploradores, los del principio del juego, porque este juego salió en el 2003 o así y se ha ido readaptando a lo que la gente consume, ¿no? Es una especie de, pues, un navajero, un gitano que dice, me da el dinero, te pego un navajazo. Este tío tiene un cañón y pega cañonazos por la vida, está bastante interesante. Este tío Poncasher, que usa poderes dragónicos, invoca dragones, está guapo, está guapo. Está una K-Popper bastante poderosa para te hace así un poco de bailecito en mitad de la calle con el DVD y flipa en colores, ¿eh? Te deja esto roto. Pues juega kinético, ¿sabes? O sea, poderes psíquicos y te ataca con piezas de ajedrez. Estos son, pues, un personaje dúo que es como, no suele haber, pues es un poco raro. No sé, porque no entiendo mucho este personaje, pero empieza al nivel 100 y es como un personaje que tiene otro personaje que golpea simultáneamente y vas cambiando, alternando de personaje. No es muy raro y no está disponible por ahora. Este es un personaje muy raro también, ya te dispara y mucho meme, no entiendo por qué. Este es una especie de un samurái, pero que le han puesto una cara pan que no se la aguanta. Y esta es una tía, pues básicamente una especie de hechicera japonesa que las habilidades molan muchísimo. Y esta tía, pues que usa pues, poderes de animales, ¿vale? Y ya, pues tú te creas almenda que te apetezca, ¿vale? Y dices, venga, va, lo creo, si quiero. Y ya, pues te eliges, por ejemplo, quieres que el chico o chica te elige una chica, te elige el color del pelo, tal, si quieres el blanco muerto, los ojitos y ya está, básicamente. Básicamente, no hay más. Os voy a enseñar un poco la mecánica del juego con mi personaje principal, ¿vale? Para que lo sepa. Empieza en este mundo, en el mundo Maple. En la Victoria Island, concretamente. Hay diferentes zonas. Zona de Tief, zona de arquero, zona de mago, zona de guerrero. A grandes rasgos, ¿vale? Antiguamente era así. Ya las cosas han ido cambiando un poco. En cada sitio hay submundos, ¿vale? Por ejemplo, pirata aquí y tal. Para farmear, subir niveles, ¿vale? Dependiendo de lo que sea. Pues dependiendo de tu clase, tú empiezas en un mapa, ¿vale? Hay muchos tipos de mapas y no necesariamente todos tienen que ser de una clase. En cada mapa, pues tú puedes servirte para subir de nivel. Por ejemplo, aquí, pues siendo de nivel 140 y pico, pues puedes farmear perfectamente por esta zona. Hay zonas, hay vídeos donde te explican dónde farmear, dónde te viene bien farmear. Después, una vez subes de nivel, irás viajando por diferentes partes del mundo. En cada sitio hay más submundos donde hay bosses. Este es el mítico Zakun, que es un boss también. Otro, el Boss. Aquí hay otro boss que se llama el Ranmaru. Hay muchos bosses. Cada uno te da más que nada reward point, que es lo que tú necesitas para comprarte una serie de objetos. Pero bueno, la cuestión es que tú puedes viajar a muchos sitios y en cada mapa hay muchos submundos, ¿vale? Es muy entretenido ver todo el mapa porque a mí me gusta mucho el tema de los mapas, ¿vale? Esto que me adelanto. Aquí, pues básicamente más de lo mismo. Tú si empiezas siendo un personaje de no sé qué, te llamas, pues aquí empieza, por ejemplo, el ADL, un personaje que sacaron hace poco, pues tú aquí. Yo aquí no he pisado porque a mí para qué me sirve pisar en un sitio que los personajes son nivel 7 8 9 10 11 12 ¿sabes? Soy nivel 240 casi. Pues claro, yo necesito un trillón de experiencia que no voy a conseguirla en mi puta vida, pero ahí está. Entonces, claro, matando a personajes de nivel 7 8 pues no me sirve para nada.
Y bueno, aquí hay diferentes mapas, está muy bonito, todo muy así, muy lindo, tal. Antiguamente los mapas eran diferentes, molaban más también, porque el juego se ha ido readaptando. Y ya cuando sube al nivel 200 empieza la fase del juego, como el postgame, que es otra parte del juego muy importante, que ya aquí ya sí. El objetivo final del juego es conseguir daño, ¿vale? Yo actualmente tengo una mierda de daño, 5 millones, casi 7 millones, ¿vale? A ver, está bien, pero se podría tener más, ¿vale? Y aquí hay muchos conceptos que explicar, así que no voy a entretenerme, porque tendría que ponerme a detallarlo en otras cosas, ¿vale? O sea, ya dependiendo de si veo cuánta gente le gusta esto o tal, pues yo iré enseñando diferentes tipos de facetas del juego realmente, porque es que el juego este es gigante, lleva muchos años en el mercado y es gratuito y claro, pues tiene un montón de cosas las cuales puedes hacer realmente, porque si no, la gente se aburriría. Y si este juego lleva tantos años, llevará más de 11 años en funcionamiento, es por algo. Bueno, cuando llego al día 200, ¿vale? Empieza en este mapa. Tienes que hacer una serie de misiones diarias, aquí también, pero tienes que ir dependiendo del nivel 215, 220, 230, no estoy diciendo unidad exacta, pero por ejemplo, para entrar aquí necesito el nivel 240. Y aquí ya, cuando eres nivel 235, puedes acceder a este mapa. Y cuando eres nivel 260, puedes acceder a este, que ahí está el mago oscuro, que es el jefe final, que es imposible de luchar contra él. Pero ahí está. De hecho, me pregunto qué ahora ahí. Y bueno, básicamente puedes hacer misiones diarias, ¿vale? Que tú subes, lo usas para subir estos, los símbolos arcanos, que cada nivel cuesta dinero subirlo, en este caso mesos, y te dan poder de stat base, porque si tú le das auto tal, autocompletar, y tú, por ejemplo, si eres arquero, pues te da destreza. Si eres guerrero, pues a STR. Inteligencia, pues para los magos, y look para los ladrones, ¿no? Entonces, pues cada subida de nivel te da eso. Y se hacen con una especie de símbolos que se van desbloqueando. Básicamente, eso es a grandes rasgos lo que es el juego. Y cada nivel tiene diferentes habilidades. Una especie de flecha, una especie de saltito que tienen todos los personajes, buffos varios, ¿vale? Por ejemplo, bufearse es pues, ponerse habilidades que te mejoran. Bueno, esta otra habilidad, o bufo es una habilidad que te da, por ejemplo, 50% con maestría de los arcos. Te invoca una especie de elfo, ¿vale? Son habilidades que se van desbloqueando. Esto es una especie de salto y aquí dispara al suelo. Lluvia de flecha. Es una habilidad que se encadena aquí, tal, lanza, venga. Perfecto. Más habilidades. Una especie de metralleta así. Y bueno, un pony que invoco aquí. Y bueno, está bastante chido, ¿sabes? Y aquí una especie de doble sombra que cada habilidad que hago, ¿ves? Genera una especie de sombra. Y se duplica el golpe. Esto es otra habilidad que es una metralla que mete mucha caña. Y por último, pues una especie de invocación de unos guerreros que pegan pasivamente mientras tú pegas a los monstruos, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco a grandes rasgos el juego. A muy grandes rasgos. Ups. Y bueno, hay muchos objetos, mascotas, decoración, que eso es cada superficial que se pone. Realmente tú lo que tienes que hacer es mejorar tu equipo, que son otra historia muy larga también de contar. Y ya está, en eso consiste el juego. Conseguir daño, matar monstruos, llegar lo más lejos posible. Y bueno, ¿qué voy a contar? Ya dependiendo de si os gusta y tal, pues ya me lo hacéis saber y yo podré seguir subiendo diferentes tipos de vídeos del juego, de diferentes conceptos, aparte de otros tipos de juegos que me gustaría subir, ¿vale? Así que ya está. Espero que este vídeo sí se haya grabado, porque si no, me jubilo. Ya está, gente. A cuidarse.